Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra masterclass del día de hoy. Vamos a dar ahí unos 2 minutos para ahí comenzar. Ya se está conectando ahí los asistentes, así que les damos ahí una cordial bienvenida junto al expositor del día de hoy, que es Marco Andrade. Así que ahí comenzamos en unos minutitos. Buenos días. Bueno, vamos ahí mientras se siguen conectando un par de minutos y ya comenzamos con nuestra masterclass del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar nuestra masterclass. Buenos días, agradecerles ahí por su asistencia el día de hoy. Mi nombre ahí está en pantalla, es Carolina Borges, ahí trabajo para Tube Island Academy, así que junto con Marco Andrade le damos ahí una cordial bienvenida a esta masterclass que tiene por nombre Fortalecimiento de la cultura de valores para compliance, ¿cierto? De ISO 37001 e ISO 37301 y modelos de prevención de delitos. Comentarles ahí, para comenzar, bueno, que vamos ahí a iniciar esta masterclass y bueno, vamos ahí a continuar para presentar ahí a Tube Island. Bueno, comentarles que Tube Island es una empresa de origen alemán, de alemana, tiene ahí ya más de 150 años de funcionamiento en distintos ahí rubros, en distintos países. Además, acá en Chile, nuestra experiencia en Chile, bueno, la empresa tiene más de 31 años en el mercado. Tiene ahí un equipo calificado, presencia ahí en todo el territorio nacional, también muy presente en América Latina, presencia también mundial, como les comentaba, e integración regional para brindar ahí solución a nuestros clientes. También hacemos lo que son bastantes proyectos desarrollados en diversos segmentos, oil, gas, infraestructura, telecom, energía, ambientales, entre otros. También además procesos y procedimientos adaptados al control del rendimiento.
Además, bueno, tenemos ahí como empresa un enfoque proactivo, buscamos ahí soluciones, también hay una política de cero accidentes, digitalización y sostenibilidad. Ahí un poco comentarles nuestra experiencia respecto a las líneas de negocios que tiene TIU. También importante comentarles que estamos ahí en el estatus platino, en la calificación de EcoVadis. Hemos tenido ahí un buen desempeño en materia de sostenibilidad que ha sido evaluado externamente por la plataforma ahí independiente de calificación de sostenibilidad. En base a esto, Tube Raylan ha sido calificado desde el 2019, alcanzando el estatus de plata en 2020 y el estatus de oro en los 2 años siguientes y ahora también el de platino. Este premio platino confirma que estamos en el camino correcto con nuestra estrategia de sostenibilidad. Así que también ahí para que darles esa información. Respecto a nuestra ventaja competitiva, bueno, Tube Raylan ofrece su red global para alcanzar objetivos de certificación e inspección de forma ágil y coordinada con el proveedor del producto. Ofrecemos también servicios que mejoran la seguridad y la calidad. Proporcionamos excelencia en el servicio a cada cliente. Generamos confianza con nuestros clientes y apoyamos su negocio para hacer un mundo más seguro y sostenible. Ahí en pantalla, si ustedes pueden ver, están las industrias que atendemos en Tube Raylan. Están ligadas al rubro automotriz, bienes de consumo y retail, construcción, energía, oil gas, agroalimentos y químicos, telecomunicaciones e infraestructura. Nuestros principales servicios, bueno, ahí ya estaban un poquito comentados, que ya tenemos ahí, se basan en servicios líderes técnicos a nivel mundial, todo ligado a avanzar también junto con las industrias y dar forma al futuro a partir de la seguridad y sustentabilidad. Nuestra área hay de People and Business Assurance, verificación, capacitación de la seguridad laboral, certificación de sistemas de gestión. Tube Raylan Academy, bueno, es un principal compañero en las competencias para los temas técnicos, todo lo relacionado con las capacitaciones en empresas del sector público, privado, de manera a mejorar la excelencia operativa, ¿cierto? También de las empresas, incluyendo la sostenibilidad, temas también de energías renovables, energía también respecto a la eficiencia energética, electromovilidad y sistemas de gestión. Además, bueno, están las certificaciones de sistema de gestión en temas de todo lo que es sistema de gestión integrados, gestión de activos, también gestión de la energía, inocuidad alimentaria, también un tema importante, y también organismos de certificación como OTEC también que nos permite ahí realizar las capacitaciones. Bueno, comentarle algunos puntos ahí a destacar de esta área. Bueno, salud y seguridad en el trabajo, formación y desarrollo de recursos humanos, certificación de sistemas de gestión y servicios personalizados. Bueno, vamos a presentar acá para esta masterclass a nuestro experto. Ya él es Marco Andrade Mendoza, es licenciado en Contaduría Pública, tiene ahí también sus posgrados en Sistemas de Información, maestría de Educación, ahí en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. También tiene ahí un diplomado en Gerencia y Responsabilidad Social en la Universidad Simón Bolívar, también ahí de Caracas. Bueno, Marcos, comentarle que tiene ahí una vasta experiencia, certificaciones en el tema que vamos a tratar hoy, ¿cierto? Muy interesante, de la ISO 37301, Sistema de Gestión del Compliance. También respecto a 37001, que es Sistema de Gestión Antisoborno. También es auditor líder en ISO de 9001 IRCA. Y además, bueno, es consultor, auditor, docente de nuestro, acá también staff de relatores de Tube Raylan Academy, en sistemas de gestión, antisoborno, normas ISO, modelo de prevención de delitos. También ahí es docente, ¿cierto? Universitario y conferencista internacional, ya con 25 años de experiencia también desempeñándose en cargos gerenciales, auditorías internas, contraloría, administración y finanza de empresas multinacionales.
Así que bueno, les comento que ahí va a comenzar ya Marco a exponer sobre este interesante tema. Ustedes pueden hacer preguntas en el chat. Ahí va a haber un momento donde se van a responder sus preguntas. Y bueno, ahí Marco también tiene preparado ahí toda una explicación ahí sobre este tema interesante y después también les vamos a dar un cierre para entregarle información también de nuestros cursos. Hay información para que ustedes puedan ahí visitar en nuestras redes sociales y también tener nuestros datos de contacto. Comentarles que para esta masterclass se va a enviar un certificado de participación. Ya el certificado no es automático, ya, pero sí deben esperar que les va a llegar en las próximas semanas a su correo electrónico con el que se inscribieron a esta actividad y indicar que no enviamos la presentación. Sí, ahí después se hará llegar también la grabación de esta actividad para dejar ahí esta información entregada. Así que bueno, los dejo ahora ahí con Marcos. Gracias ahí por la atención y Marco, bienvenido y espero ahí que sea una buena actividad. Así que ya te dejo para que puedas comenzar. Muchas Muchas gracias. gracias, Carolina, muy amable. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Voy a compartirles la presentación. Bien, fortalecimiento de la cultura de valores para el compliance. ISO 37001, 37301 y modelos de prevención de delitos. Bueno, en principio, lo que podamos considerar, pues si hay algo que me gustaría que hoy se lleven, es esto. El compliance no falla por falta de normas, falla por cómo es el comportamiento de las personas en las situaciones reales. Hemos visto que los factores como la presión por los resultados, el liderazgo, el lenguaje que usamos, incluso los pequeños estímulos en el entorno, ¿no? Todo eso pueden cambiar las decisiones. También en las personas que saben perfectamente qué cosa es lo correcto. Y justamente ahí está el punto crítico. La mayoría de las organizaciones invierten mucho en sus sistemas en general, en sistemas, diseños, pero muy poco en cuanto a cómo estos sistemas deben funcionar en la práctica. Por ejemplo, metas mal diseñadas pueden empujar a incumplimientos. Un líder inconsistente puede neutralizar cualquier política. El eufemismo puede normalizar conductas indebidas. Un canal de denuncia que no sirve y porque la gente no confía. Entonces la pregunta ya no es si un sistema de compliance es, si un sistema realmente influye en las decisiones del día a día. Es cómo influye el sistema en las decisiones del día a día. Y eso se responde con una auditoría documental, se responde entendiendo el comportamiento, la cultura real, la operatividad de la empresa en general. Así que en este masterclass vamos a ver pues que sabemos todos de que la corrupción es un problema de los individuos, de los entornos, de los sistemas que facilitan o también desalientan el comportamiento inmoral. Los sistemas de compliance logran su objetivo promoviendo el fortalecimiento de la cultura de valores en las organizaciones. En este masterclass, como repito, vamos a ver algunos asuntos que están relacionados con la cultura de compliance que son requeridos tanto en las normas ISO 37001 y 37301, así como en los modelos de prevención de delitos. ¿Qué buscamos hoy? Entender por qué el compliance nos falla por falta de normas, por ejemplo, también es un tema. Cuestionar prácticas que creemos correctas, pero que generan riesgos. Identificar señales de una cultura que no funciona realmente. Bueno, nuestra agenda, ¿por qué falla el compliance? Cultura versus normas, lo que dicen las normas versus lo que ocurre en la práctica, cómo se forma realmente el comportamiento en cuanto al contexto, hábitos y estímulos, decisiones éticas en situaciones reales,
el rol de liderazgo para bien o para mal, autoridad, presión y modelado, cuando el ejemplo contradice la norma, y los incentivos y metas en los riesgos invisibles como objetivos que pueden generar incumplimientos, presión, competencia y la visión de túnel. Pregunta, ¿dónde creen ustedes que fallan más los sistemas de compliance? ¿En las reglas o en el comportamiento? Lo pueden hacer en el chat, respondan ustedes dónde falla, dónde, lo que ustedes consideran, dónde consideran que falla más el compliance. En las reglas, pueden poner en las reglas o en el comportamiento, ustedes me dirán y después analizamos las respuestas. Recién hay dos respuestas, bueno, todos los que puedan responder por el chat, les agradecería. Bueno, la cultura de valores en normas y legislación de compliance. La conducta humana, pues, es una interrelación de 5 factores, como vamos a ver ahora: cultura, creencias, contexto, hábitos y motivación. Vamos a desarrollar un poquito eso ahora. Se pueden influenciar en 3 de estos a través de algunos mecanismos. La cultura es un conjunto de conductas que se solidifican a través del tiempo. Cultura y creencias, que es el fundamento de todo. Acá desarrollamos un poco lo que acabo de explicar, de indicar, donde la cultura, creencias y cuáles son las palancas del comportamiento. Como decía Fedor Dostoyevsky todavía en los años 1800, decía que las causas de acciones humanas generalmente son mucho más complejas y variadas que nuestras subsecuentes explicaciones sobre ellas. ¿Qué quería decir? Bueno, eso lo plasmó en muchos libros que él escribió: Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Idiota, bueno, una lista grande, pero en la mayoría de ellos pues trata del comportamiento de las personas y muchas veces, como dicen, pues cometen un crimen y no saben por qué lo hicieron, cómo fue, en qué momento, que no se acuerdan, etcétera, ¿no? Entonces, eso ocurre, esa es la realidad de nuestro comportamiento, de nuestras acciones y actitudes. Entonces, la conducta humana, pues, es una interacción compleja que tiene 5 influencias primarias. Acá están las 5 influencias. Primero, las creencias individuales. En segundo lugar, el contexto, los hábitos, la motivación intrínseca. Todo esto nos va a formar la cultura. ¿Cómo es esto? Pues las creencias individuales pues son valores que nosotros adquirimos desde los primeros años de vida. Se dice que los psicólogos dicen que los 7 primeros años de vida son fundamentales, donde todos aprendemos pues a comportarnos para toda nuestra vida. Pues nos queda en el subconsciente y a veces eso aflora sin que nos demos cuenta. Eh, bueno, son fijos, pero pueden cambiarse con otros conductores de comportamiento. Es difícil cambiar, pero se puede cambiar. Lo pueden hacer los psicólogos, tratamientos, en fin. Pero donde pueden influir las empresas, las organizaciones, en general es en el contexto, en los hábitos y en la motivación intrínseca. Es donde se pueden crear cambios. ¿Por qué el contexto? El contexto es simplemente el lugar donde se desarrollan las personas, donde trabajan, donde están en el día a día, en qué contexto están, cómo es la empresa. Es una empresa que muestra respeto, que hay limpieza, orden, donde, digamos, hay valores, o es una empresa donde apenas uno entra, no sale el letrero, como decía en la obra de Dante Alighieri, eh, me dice que nos olvidemos de toda esperanza, que dejemos ahí toda nuestra esperanza al pasar las puertas hacia el infierno. Y a veces es un infierno algunas organizaciones porque todo es un desorden, no hay respeto, etcétera, no hay valores. Entonces, ese contexto lo podemos cambiar precisamente poniéndole a las personas un lugar para que puedan trabajar donde exista lo que acabo de decir. Y eso va a generar hábitos. La gente en el día a día va a comportarse generando hábitos buenos de trabajo. Y eso pues le va a dar una motivación intrínseca para la persona, porque intrínsecamente se va a motivar, porque la motivación, como sabemos, es nosotros mismos nos motivamos. Si bien es cierto, existen factores externos, lo interno, digamos, es lo que prevalece. Todo esto va a generar conductas y la suma de las conductas pues es la cultura. Está conformada por esas conductas que se recogen a través del tiempo y tienen una fuerte influencia en esas conductas.
El compliance, la cultura antisoborno que está establecido en la cláusula 513 de la ISO 20, de 31.000, perdón, 37.001 del año pasado, del 2025, la última versión de la norma, que nos dice que hay que desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles de la organización. Igual en la 37301, que es del 2021, la del compliance, en la cláusula 512 dice, y similar a lo anterior, también una cultura de compliance en todos los niveles de la organización. En cuanto al reglamento de la ley 3424, que es el modelo de prevención de delitos, nos habla el artículo 30 de la ley 3024 del Perú, dice, el modelo de prevención se orienta prioritariamente al fomento de una cultura de confianza, ética, integridad y cumplimiento normativo en todos los niveles de la persona jurídica. Y la ley de Chile, la ley 20393, habla de la conducta delictiva en su artículo 4, cuarto uno, dice identificación de las actividades y procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva. Entonces ahí ya se va más hacia la parte del mal comportamiento, ¿no? Requisitos sobre la cultura y las normas ISO, ambas normas 37.001 y 37301. La cultura antisoborno, en como ya dije, lo que acabo de mencionar, en la de compliance vamos a desarrollar un poquito y en lo que dice el gobierno, el órgano de gobierno, el directorio y la alta dirección, pues deben demostrar su compromiso activo, visible, consistente y sostenido, como vamos a enlazarlo después con otros aspectos que vamos a desarrollar. El órgano de gobierno, el directorio, debe demostrar ese compromiso coherentemente y de manera sostenida, pues con un estándar de comportamiento común y conducta que requiera que toda la organización pues trabaje de esa manera. Y también la alta dirección de igual manera, apoyando la política antisoborno y la gestión antisoborno. En cuanto a las normas internacionales que están relacionadas con esta, digamos, con la cultura de valores, ya hemos dicho que están relacionadas con esto, son las 37.301, la 37.001, y también está la 37.000, que es una guía o una orientación para la gobernanza de las organizaciones. Esto es para el gobierno de las empresas. Nos da una buena estructura, las buenas prácticas para ello. El modelo de prevención, pues según la ley 3424, según los modelos de prevención, pues son sistemas que unen dos aspectos, que sería la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que es el SPLAF, y los sistemas de corrupción, modelo de prevención. En el SPLAF existen los sujetos obligados, existen reguladores, en Perú la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca y Seguro, y la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, distintas leyes que se han emitido en Perú. Y bueno, todos estos componentes del SPLAF más los componentes de anticorrupción forman un modelo de prevención. Los elementos mínimos, el encargado de prevención, hacer la evaluación de riesgos, identificarlos y mitigarlos, la implementación de algunos procesos o los procedimientos y los canales de denuncia, difundir y capacitar el modelo a todo el personal periódicamente y evaluar y monitorear continuamente el modelo. Estos son los elementos mínimos que debe contener este modelo. Bueno, hay algunos elementos complementarios como políticas específicas para algunos riesgos de áreas específicas, un registro de actividades y controles internos, la integración con otros módulos de los procesos, etcétera, en los procesos comerciales especialmente, la designación de un auditor interno, la implementación de procedimientos que garanticen esa interrupción, la remediación inmediata, pues cuando haya un riesgo, cuando se materializa un riesgo, y la mejora continua del modelo. También tenemos el enfoque del modelo de prevención de delitos en Chile, que tiene la finalidad, pues,
Tiene una finalidad, tiene un cambio estructural relevante del año 2024 y el principio rector como finalidad, pues prevenir, detectar y responder a delitos en la organización como una condición clave de eximente de la responsabilidad penal, si es adecuado y efectivo ese modelo. También el catálogo ampliado de más de 250 delitos económicos que están contemplados en la nueva estructura de esta ley. Hay mayor alcance que incluye ejecutivos, empleados, terceros y relacionados. Todo esto lo estamos viendo porque lo vamos a desarrollar ahora. Responsabilidad, donde surge por falla en los deberes en la dirección y en la supervisión. Ahí está pues el tema que vamos a ver. Y en cuanto al principio rector, el modelo debe pues, ser adecuado al negocio, o no estar copiar y pegar, como dice, ¿no? No un estándar. Y de estar basado en riesgos reales de la operación de la empresa, de la organización que ha implementado. Los componentes críticos de este modelo, pues la gobernanza, en primer lugar, que es la responsable de este modelo, con autonomía, que debe tener esa autonomía y compromiso de la alta dirección. La gestión de riesgos es importante, pues tener una matriz de los riesgos que se han identificado, evaluado y mitigado. Los controles y medidas, qué protocolos se han establecido, controles preventivos, detectivos, correctivos, la cultura y comunicación, acá está pues también el código de ética, la capacitación periódica, difusión interna, canales de denuncia que sean accesibles y el monitoreo y mejora continua, pues de evaluaciones, auditorías periódicas, actualizaciones del modelo. Bueno, ahora podemos ver la respuesta que han dado en su chat. A ver qué dice comportamiento, comportamiento, falla el comportamiento en las prácticas. Hay uno solo que de todos que ha dicho reglas. De todas las respuestas que han dado ustedes, hay uno solo que dice las reglas. Así que bueno, a veces la mayoría tiene la razón y vamos a constatar eso en el desarrollo de este masterclass. Comportamiento, dice la mayoría, sí. Bueno, continuando entonces acá, los elementos de prevención, como ya sabemos, pues toda prevención busca prote- proteger primero, ¿no? Y si no se protege o previene, se detecta para corregir. Para la protección tenemos el código de conducta, políticas, procedimientos instructivos, la capacitación y comunicación. Para detectar, pues identificamos los riesgos, evaluamos esos riesgos, los mitigamos, determinamos un perfil de riesgo de la organización, tenemos canales de denuncia y algunas encuestas de evaluación. Y para corregir las auditorías, acciones correctivas y la vigilancia de cumplimiento, eso desde el punto de vista práctico. Bueno, acá tenemos una primera encuesta. Van a responder van a, voy a lanzarles una encuesta para que ustedes puedan responder y veamos qué es lo que falla, qué falla más en los sistemas de compliance. La falta de normas, falta de controles, falta de cultura o la falta de sanciones. Hay rápidamente tres respuestas, cinco rápidamente. Muy bien, siga, por favor. Tenemos el 26% que ha respondido. Bueno, yo creo que ya hay suficientes respuestas. Voy a parar la encuesta y simplemente decirles pues que la mayoría de ustedes comenta de que es la falta de cultura. El 85% de la respuesta dice falta de cultura. Solo el 8% dice falta de controles y otro falta de sanciones. Ok, entonces estamos viendo la cultura efectivamente y vamos a continuar con este tema. La claridad de normas y valores. Acá vamos a ver, para reducir la probabilidad de las conductas impropias, cómo afecta el cumplimiento. Las normas deben ser claras, visibles y comprensibles. Bien, cuando hay normas, bueno, estas deben ser claras, pues, y que sean visibles y que la gente la pueda comprender principalmente. La gente se comporta mejor cuando las reglas, valores y límites son claros.
No entren en rodeos, no entren con esas declaraciones de principios enormes o los valores que también son como 20, no, más claro, muy preciso, pues tiene que ser para que la gente lo entienda mejor. La ambigüedad o contradicción genera justificaciones para actuar mal. A veces dice, "Ah, es que yo no entendí", o se puede justificar algo porque no es que yo me guíe por esta otro que entendí de esta manera. Entonces, no, por eso tiene que ser claro. Pues los mensajes contradictorios o falta de normas, bueno, pues precisas, ¿no? Inducen a errores o a la justificación. También es a los errores, pues, y después se justifican, así no hayan sido un error involuntario. Bueno, como los ejemplos muestran cómo el lenguaje, las señales físicas, la definición de valores afectan directamente la conducta. Por ejemplo, hay carteleras o carteles de advertencia, por ejemplo, cuando vemos los riesgos que puede haber en una fábrica, donde nos ponen pues que usemos casco, usemos lentes, tengamos el chaleco este, fosforescente, las botas de seguridad, etcétera. Entonces, todo eso son carteles de advertencia que tenemos ahí. El lenguaje corporativo también, qué es lo que nos dice, del nombre de los productos, la claridad en políticas. Entonces, todos estos aspectos, pues, reducen la probabilidad de unas conductas impropias. En la ISO 37001 especialmente nos habla de un enfoque del compliance, que los líderes apliquen valores fundamentales y normas generalmente aceptadas de buena gobernanza, entre ellas la ética, incorporar compliance en el comportamiento de las personas. Todo esto depende de los líderes en todos los niveles, pues. Ahí, el líder no solamente que está a la cabeza, ¿no? Y que existan valores claros en toda la organización, ¿no? Así como la aceptación e implementación de medidas que promuevan una conducta de cumplimiento. Esto nos dice la norma, la ISO 37301, Compliance. A ver, tenemos acá un primer ejercicio, el poder del contexto. Si encuentras un volante en tu auto y no hay un basurero cerca, ¿qué haces? A ver, también por el chat, rápidamente, por favor, vamos a ver sus respuestas. ¿Qué hacen con ese papel? Bueno, hay tres respuestas, cinco, bueno, rápidamente, muy bien, ya seis, ya están aumentando las respuestas. Vamos a ver ahora. Después comentamos también esas respuestas. Las normas pueden estar pendientes en el fondo de nuestras mentes, pero aún así, estando en nuestras mentes, dice, es fácil olvidarlas en el momento crucial. Esta es una investigación que hizo Robert Cialdini y sus colegas, ¿no? Visitantes de una biblioteca dejan su auto en un estacionamiento y les colocan un volante al lado del conductor. ¿Qué hacían con el volante después de leerlo? ¿Arrojarlo a la calle en violación de la norma o se lo llevaban en el auto? No había un tacho de basura cerca, pues, para la visita, a la vista. Bueno, una de los volantes decía, Abril es el mes de las bellas artes en Arizona. Visite nuestro museo de arte local. Este volante fue arrojado por el 25% de los visitantes. Pero este texto no tenía, pues, que ver con tirar el volante, ¿no? El otro volante que pusieron, porque pusieron distintos, Abril es el mes de la concientización del votante en Arizona. Recuerde que su voto cuenta. Bueno, esto se tiró menos, con menos frecuencia. De todas maneras, provocó una conciencia ambiental. Solo 22% fueron arrojados a la calle. El otro decía, abril es el mes de la energía y de conservar Arizona. Por favor, apague las luces innecesarias. Bueno, esto lo relacionaron más concretamente con la conciencia del medio ambiente y solo, bueno, disminuyó, pues el 17,5 arrojó el volante al suelo. Otro decía, abril es el mes de preservar los recursos naturales de Arizona. Por favor, reciclar. Acá también baja al 15%. Y el último, abril es el mes para mantener la belleza de Arizona. Por favor, no tire basura. Solo el 10% arrojó.
Nuestros cerebros pues son estimulados a leer el texto y se activan ideas y conceptos. Los conceptos están relacionados con, con nuestras redes neuronales pues, en el cerebro. Y la activación de un concepto conduce a la activación de otros. A ver, ahora vamos a ver las respuestas de ustedes, a ver si ahora después de esto les cambió. Bueno, dice, me lo llevo, guardo hasta encontrar un basurero, lo guardo hasta encontrar un tacho, perdón, ah, o lo llevo a mi hogar, dice, lo guardo y espero a llegar a casa para botar algo en un basurero, lo guardo para luego dejarlo en el basurero. Muy bien, todos conservaron esto pues de lo último, ¿no? Efectivamente, eso es nuestra reacción eh, más, digamos, pensada. Pero en el momento a veces uno se puede molestar y ya no, es algo que tenemos una reacción innata, podría decir, pues, ¿no? Las normas son efectivas cuando se unen al momento decisivo. En este caso, el momento en que el visitante decidió si desecha o no el volante. Por este caso, pues acá dice, abril es el mes para mantener bella la ciudad, pues no, por favor, no tire basura. Bien, entonces vean ustedes la claridad de las normas y el mensaje que se da. Los estímulos afectivos. Un pequeño recordatorio puede marcar la diferencia entre la honestidad y la deshonestidad. Esto también es una investigación que hizo Nina Mazar y sus colegas, donde los participantes tenían 4 minutos para responder preguntas en una lista de 12 números, que eran menores de 10. Todos los números con dos decimales. Y deberían encontrar dos números que sumados den exactamente 10. Y en lo que se les dio, pues había una sola combinación posible. La recompensa era $10 por cada respuesta correcta, porque hacían varios lotes de preguntas, ¿no? Varios lotes de números. Antes del experimento, la mitad de los participantes dijeron 10 libros que habían leído, los últimos que habrán leído o los que han leído en toda su vida, pues no sé, pero 10 libros que digan cuáles fueron y lo que los escriban. Y la otra mitad tuvo que escribir los 10 mandamientos en la medida que los conocíamos, ¿no? A veces no todos conocemos los 10 mandamientos. Entonces, pero esos eran dos grupos. ¿Cuál fue el resultado? Verificaron sus respuestas ellos mismos y se les pidió que declaren el número de respuestas correctas. Ellos mismos verificaban, bueno, a ver, sí, de 10 preguntas que me hicieron, he contestado 8 o 10 o 9, 5, etcétera. Bueno, los de los libros afirmaron haber completado poco más de 4 preguntas. Los que hicieron los libros habrán puesto 5 preguntas, entonces más. Claramente era una mentira porque había una sola que combinaba. Eh, los, bueno, aquí los que les habían pedido enumerar los 10 mandamientos informaron que haber completado solo 3 tareas. Bueno, ¿qué nos dice esto? Bueno, que los 10 mandamientos nos dan ciertos valores, pues, ¿no? Los libros es algo más, entonces tiene mayor conciencia para ser más honesto. Vamos a hacer un segundo pool, una segunda encuesta. A ver, ¿qué influye más en la conducta ética en el día a día? ¿El código de ética, la supervisión, la cultura y contexto o las sanciones? Ya tenemos el 44% que están respondiendo. Muy bien. Entonces acá también la mayoría siempre tiene la razón. El 67% dice que es la cultura y contexto, aunque hay algunos que difieren, algunos dicen código de ética, un 6%, el 11% dice la supervisión y el 17% dice sanciones. A veces también, como dicen, la zanahoria y el palo, ¿no? Entonces hay que dar el palo para que cumplan. Bueno,
Son distintos modos de ver, pero la mayoría, el 67% dice la cultura y contexto, y esa es la idea, pues de que eso es lo que prevalezca, pues tengamos un buen contexto en la organización, que haya cultura, entonces eso va a influir en la conducta ética del día a día. Sanciones, bueno, a veces el temor a la sanción pues puede prevalecer también. Por eso en segundo lugar están las sanciones, la supervisión también algunos. Y bien, gracias por responder. Seguimos. Eufemismos y aguafiestas. A finales del año 2010 se conoció que un hombre había sido degradado y torturado contundentemente, continuamente por colegas en una fábrica durante 10 años. Imagínense ustedes. Esta es una realidad. Atado mientras un colega lo torturaba, lo encerraron en una jaula, le echaron 25 kilos de talco y lo pusieron a trabajar a presión. Sus colegas encontraron esto completamente irrelevante. Uno de ellos afirmó que era normal en la empresa. Sucedió con frecuencia. Alguien llegó a filmar cuando el hombre fue maltratado. Pensó como bromas en lugar de intimidación. Esto ocurre en algunos lugares, en los colegios militares. Hay una película, por ejemplo, de Vargas Llosa, no sé si lo han visto, pero bueno, el libro también, ¿no? La ciudad de los perros, que habla pues de ese tipo de torturas, de que se la agarran con algunas personas y bueno, son las víctimas. Bueno, la intimidación está mal, pero si se define como bromas y se convierten en una actividad social, bueno, el uso de eufemismos despoja a las prácticas no éticas de sus connotaciones morales, ¿no? El soborno se convierte en engrasar las ruedas o en aceitar costos de servicio. El robar se puede convertir en pellizcar. No estoy robando, no un pellizquito, ¿no? Entonces, según Albert Bandura, los eufemismos son un arma peligrosa. Cierran los ojos y los oídos de las personas a los que moralmente, lo que es moralmente cuestionable. Bueno, las prácticas fraudulentas. Tenemos el caso de Enron. Bueno, no se puede permitir que las prácticas fraudulentas se escondan detrás de términos como gestión de ganancias, que es lo que usaba Enron, ¿no? Contabilidad creativa, ingeniería financiera, o los términos como recortar, ajustar, remodelar, adelgazar, que se pueden usar para racionalizar pues la ola de redundancia que puede haber en para no decir el término correcto, ¿no? También hay otros términos como deslizamiento, efectos secundarios, externalidades. Bueno, generalmente lo usan pues para un greenwashing también, ¿no? Que pueden acabar en incidentes graves, abusos o daños censurables de una comunidad, del medio ambiente, etcétera. Bueno, Enron utilizó todo tipo de nombres como estrategia para manipular el mercado de la energía. En eso ya pasó, pero no significa de que no haya todavía algunas empresas que lo realizan, ¿no? Lamentablemente se mantiene ese tipo de prácticas fraudulentas, vamos a llamarlas así, con esos eufemismos. Bueno, una encuesta adicional, vamos a ver, la 3, pregunta 3. Aquí. No, no, ajá. Ok, ahí va la pregunta 3 entonces. Si no hay basurero cerca, ¿qué hace la mayoría con un volante? Bueno, esto ya está relacionado con lo que vimos anteriormente, pero igual pueden responder. Hay algunos ya, creo que todos este, están respondiendo muy bien. Oye, y esto está muy parejo, con distintas respuestas. Dice, lo guarda, el 60% dice lo guarda y el casi el 40% dice lo bota.
O sea, depende del mensaje, no importa, pero lo bota, o sea que lo tira, ¿no? Eso es lo que entiendo, o sea que no lo estaría guardando para llevarlo más adelante, porque acá dice, me- si no hay un basurero cerca, lo bota, ¿no? Bueno, ahí depende del mensaje, también ya alguien respondió. Bien, gracias por sus respuestas. Vamos ahora siguiendo con esto. El factor miedo de las reglas. Hay gente que tiene temor a las reglas, ¿no? Las reglas son útiles porque garantizan claridad y coherencia, permiten tener una idea clara de lo que se debe hacer. También pueden pasar a ser contraproducentes. La posible explicación es que la hipergeiafobia significa miedo a asumir la responsabilidad. Hay demasiadas reglas, por lo más tienen en efecto contrario, pues cuando hay demasiadas reglas, las personas tienen miedo a romperlas. Oye, si hay tantas reglas es como andar en una cuerda floja, ¿no? Eh, tengo que cuidarme de cualquier cosita, o sea, hay demasiadas reglas, pues, como en este caso de la ilustración que hay aquí. La gente se obsesiona, las reglas se convierten en un objetivo en sí mismas. Mientras se respeten las reglas, todo está bien. Contar de respetar las reglas, cualquiera que fuera, había veces reglas que son insulsas, ¿no? El paciente puede estar muerto, pero al menos la operación salió según lo planeado. Imagínense ustedes, esto es un chiste de humor negro prácticamente, ¿no? Pero fíjese, a veces la realidad, porque puede, no, yo practiqué muy bien mi operación, completé todo lo que dice el manual, lo que me enseñaron, pero se murió el paciente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, pues, no? ¿Qué hacemos con tantas reglas? Encontrar el equilibrio. Entonces, la tarea es encontrar el equilibrio entre reglas y responsabilidad personal. ¿Qué es lo óptimo? Aquí no se trata de prevenir incidentes, sino también de lograr innovación, orientación al cliente y la eficiencia. Tenemos que ser eficientes. La pregunta es si una organización está en lo óptimo y por lo tanto en equilibrio o tiene demasiadas reglas y debería recortarlas drásticamente. Esa es la pregunta que hay que hacerse en las organizaciones. ¿En equilibrio o tiene demasiadas reglas? Entonces, ¿cómo se puede alcanzar el punto óptimo? ¿Se trata de reducir gradualmente la lista o se elimina todo de un porrazo, en una sola reunión? No, en cada reunión voy a decir, o de una sola vez. Bueno, una organización lo hizo de esta manera. La dirección descubrió primero la fuente de la multiplicidad de reglas, la desconfianza de los empleados y las partes interesadas externas. Al trabajar desde la perspectiva de la confianza, es la clave, la confianza, determinaron que las reglas eran realmente necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Las que generan confianza. El resto se eliminaron de una vez, de una sola vez. Bueno, el resultado fue que tenían mayor sentido de responsabilidad en toda la organización. Muchas reglas pueden estar de más. A veces nos volvemos burocráticos en las organizaciones. Pues, falló algo, vamos a hacer una regla. Vamos a emitir una norma. Es que no hay normas para esto. Entonces acá la clave, como vemos, es la confianza. La poda de reglas puede permitir que los empleados crezcan y prosperen. ¿Por qué? Porque les estamos dando confianza, que también apliquen la innovación, la orientación al cliente, la eficiencia. Hay ejemplos, ¿no? De empresas, grandes empresas que pues han desarrollado muy bien este tema y le dan mucha confianza a su personal, generan innovación y crean pues nuevos productos, obviamente. Son líderes en el mercado. El modelado de roles. Aquí vamos con el liderazgo. Acciones de los líderes como pautas de comportamiento para los demás.
Bueno, los líderes y figuras de autoridad pues son un modelo de comportamiento, son ejemplos vivos que tenemos en las organizaciones. Si los jefes actúan con integridad, obviamente los empleados también tienden a imitarlo, eso es como dice eh, el tono en lo alto, ¿no? Si tienen ética, el equipo tiende a seguirlos con ética también, pero cuando son faltos de ética, bueno, ahí vienen los problemas de las organizaciones, porque no, los líderes, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, exigen, pues, presionan resultados por resultados y no importa cómo lo logren muchas veces, cómo lleguen a la meta, con tal de lograr el resultado. Que veamos la última línea del estado de resultados, pues en azul y con las cifras que hemos planificado, que vamos a cumplirle a los accionistas o a quien hayamos prometido, pues no, para si estamos en la bolsa de valores, o sea, muchos aspectos que influyen ahí. Si los líderes dan mal ejemplo o son inconsistentes, porque pues mis valores son estos, pero al final en la práctica no lo cumple, pues son inconsistentes con sus valores. Entonces la organización pues lo va a reproducir. Si hacen trampas o son permisivos, bueno, se va a normalizar la corrupción o el doble estándar en la organización. Aquí es donde tienen que ponerse pues eh, los líderes principalmente en esa balanza de cómo me estoy comportando, si realmente estoy haciendo valer lo que yo predico. Por eso Edgar Schein, que es una autoridad pues, en materia de cultura organizacional, dice que la cultura de una organización se puede, se puede decir en tres palabras, ser y hacer. Ser, digamos, es lo que tú has puesto en tus valores, en tu misión, en tu visión o en tus principios. Hacer eso, entonces si dices ser así, bueno, hazlo también. Ya que está la consistencia pues en la conducta día a día, en lo diario, en el comportamiento que tiene. Esto también incluye el poder del colega influyente, pues no siempre los líderes pues son los que están en la gerencia, ¿no? A veces hay personas que logran el liderazgo por su antigüedad, por el respeto que representan, por sus conocimientos, etcétera, muchos aspectos, pues, ¿no? Entonces ahí también tenemos como la tutoría y el liderazgo como ejemplo y también lo está eh, sugiriendo, porque no es un requisito, sino es una sugerencia que da en la guía que tiene la ISO 37001, como en la guía de implementación, que es el anexo que está al final de la norma. En el A5.2 nos indica esto, que la tutoría y el liderazgo como ejemplo, ¿no? Para esto del colega influyente. No necesariamente la tutoría la tendría que hacer el jefe, el gerente, lo puede hacer la persona que estamos viendo que tiene esa función, pues, ha logrado el liderazgo, el respeto de sus colegas por sus conocimientos, etcétera, y bueno, puede ser el tutor y llevar pues a alguien para influenciar en su comportamiento. Ejercicio 2. El jefe pidió, un gerente comercial dice, necesitamos cerrar el contrato este mes. Ajuste el reporte para que pase el comité. Es solo esta vez. ¿Qué harías? Vamos a responder a través de la encuesta. Obedecer, o sea, presión del resultado, negarte, buscar una alternativa, reportarlo. Muy bien, tenemos el 35% de los asistentes han respondido, si pueden responder un poquito más, 42% más respuestas. Bueno, quedamos ahí.
Bueno, ya estamos casi en el 50%. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Dicen, la mayoría, el 67% dice buscar una alternativa. Bien, el 13% dice negarse y el otro 13% dice obedecer. Hay 7% nada más que dice reportar. ¿Ok? Bueno, esto es ética, señores, ¿no? Entre buscar otra alternativa, bueno, claro, eso es una negociación que se puede hacer, ¿no? Hablar claramente con el jefe y decirle, bueno, vamos a buscar otra forma de hacer esto, ¿no? De cumplir. No, no es solo esta vez, no después se va a repetir. Ya de por sí la norma ISO 37001 eh, dice que no debe haber represalias. Uno de sus requisitos es que el personal debe conocer de que no va a recibir represalias si se niega a participar en una actividad donde considere que hay un riesgo de soborno. Bueno, en este caso no es un riesgo de soborno, pero es algo que nos están mandando a hacer que es irregular, pues, ¿no? Bueno, hay algunos que van a obedecer. Obviamente, a veces uno no piensa y dice, no, yo tengo que obedecer porque si no me votan. Hay que evaluar y sopesar bien las cosas, ¿no? Porque el hecho de la desobediencia, si bien es cierto, puede causar de que a uno lo voten, pero uno va a quedar con la conciencia tranquila y más allá todavía, no está cometiendo un delito si es que se trata de delitos como el soborno, por ejemplo, ¿no? Como está en la ley en la norma y en la ley, pues, te penaliza el soborno, es un delito. Entonces yo prefiero buscarme otro trabajo, que me saquen de ese trabajo que realmente tampoco yo comparto con ese tipo con esas prácticas, ¿no? O sea, no está dentro de mis valores. Entonces yo prefiero que me voten, pues me voy a negar. Entonces por eso hay gente que dice, me niego. En cambio hay otros que dicen, obedezco. Entonces, esta circunstancia, bueno, puede presentarse dependiendo de hasta qué punto podamos negociar también, buscar la alternativa. Y lo otro es reportarlo, ¿no? Reportar que el 7% de ustedes lo ha dicho claramente, que lo reportaría. Eh, ajustar el reporte, pues eso es también una mala práctica, obviamente. Es un eufemismo, como hemos visto, lo que decía Enro, ¿no? Es algo así. No sabemos de qué reporte, de reporte comercial, obviamente, de que probablemente sea un indicador, el reporte del mes, del cumplimiento de las metas, etcétera. Entonces, tenemos para todas las opciones hubo respuesta. Bueno, gracias, los felicito, están participando con estos ejercicios que nos ayudan a entender un poquito más, pues, ¿no? Y sobre todo, eh, darnos cuenta nosotros mismos cómo podríamos reaccionar. Tal vez ahora lo están haciendo de manera más lógica, pensando, pero a veces la reacción inmediata es otra, porque es lo que nosotros realmente tenemos en el subconsciente, que es lo que va a aflorar en el momento. La autoridad y obediencia. Vamos a analizar esto precisamente. La esencia de la obediencia consiste en que una persona llega a considerarse un instrumento para ejecutar los deseos de otra persona y ya no se considera responsable de sus acciones. Y eso es lo que está pasando con el caso anterior, para algunos, obviamente, ¿no? Casi todo el mundo es obediente en determinadas circunstancias. O sea que sí, pues es real. Y participa en los actos reprobables y vergonzosos. Bajo presión de la autoridad, la moral de las personas se desvanece. En las organizaciones la autoridad se logra, como ya lo comenté antes, autoridad o liderazgo también por experiencia, edad, ingresos, estatus, educación, habilidades de comunicación, vestimenta y joyas, tamaño y diseño interior de la oficina. Pedir a otros que hagan algo significa que están menos inclinados a sentirse responsables de la ejecución y las consecuencias. El que te pide que hagas eso también como que está evadiendo su responsabilidad. No, y después al final va a decir, yo no lo hice. Yo le dije, le sugerí que lo haga. Puede ocurrir, porque quien realmente va a llevar el mayor peso es el que lo hace.
Si haces algo porque otra persona te dice, sigue siendo responsable de la decisión de cumplir con la orden, ¿no? Eso solamente en la actividad castrense que dicen, ¿no? Que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Bueno, pero después también esa orden que te dan, pues el responsable va a ser el otro, pero el que lo ejecuta también es responsable. En la ISO 37001 de la versión 2025, la cláusula 7221 dice: el personal no sufrirá represalia, discriminación o medidas disciplinarias por lo que yo les comentaba, negarse a participar en o rechazar cualquier actividad respecto de las cuales hayan juzgado razonablemente que exista más que un riesgo bajo soborno que no haya sido mitigado por la organización. Esto ocurre, no sé si con mucha frecuencia, pero sí he visto varios incidentes de ese tipo. Un ejemplo, en una oportunidad estábamos implementando esta norma, la ISO 37001, ya hace varios años, en una empresa aquí en Lima, en Perú, y la empresa se dedica a alquilar unos equipos que permiten este, medir qué tanto se está, bueno, en general para todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, el control del medio ambiente. Entonces, en este caso era un equipo que es para medir la contaminación en el agua. Ustedes saben que muchas fábricas pues emiten desechos y se contaminan, ¿no? Entonces, eso tiene que controlarlo. Entonces, para ver si sus controles estaban funcionando, necesitaba un aparato para medirlo. Entonces, esta empresa le había alquilado a una empresa, a una fábrica en Arequipa, que está más o menos a 12 horas de Lima, que le manden un equipo de esto porque iban a tener una fiscalización. Por lo tanto, querían asegurarse cómo estaba el agua. Entonces, pidió el equipo, el gerente lo mandó con el mensajero a la agencia de buses, porque eso lo manda como una encomienda, un equipo más o menos pues pesado probablemente. Entonces el motorizado, el mensajero llega a la agencia de buses y justo ya habían cerrado la recepción de encomiendas. El bus todavía no había salido, pero ya habían cerrado ya no recibían más encomiendas. Entonces el mensajero llama al gerente, ¿no? Le dice: mire, señor, ya cerraron acá, no puedo mandarlo, será mañana, lo voy a dejar para que lo lleve mañana. No, 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 le dice, mándalo hoy mismo. Haz lo que tú creas conveniente, habla con el chofer, tú ve qué es lo que vas a hacer, pero tienes que mandarlo hoy. Entonces el muchacho va y le dice al chofer del bus, ¿no? Que si lo puede llevar, que le haga el favor, y el chofer del bus le dice: bueno, sí, dame $30 a mí y anda, paga lo que te cobra la agencia. Entonces él no estaba seguro si pagar o no, y lo llama al gerente y le dice: señor, me están pidiendo $30 para que lo lleven, bueno, en soles, ¿no? Pero el equivalente. Entonces le dice: bueno, no, no, paga, paga, yo te voy ya después vemos acá. Entonces él pagó al chofer, pagó después la encomienda y se mandó. Entonces yo me enteré de esto porque me llamaron para saber, estábamos en las primeras actividades de la implementación del sistema de gestión antisoborno y me dicen: mira, ha ocurrido esto, tenemos este recibo, ¿cómo crees que podemos registrar eso en la caja chica? No es recibo, no, no tenía recibo. Yo le digo: pero ¿cómo van a registrar? Pues si es un soborno. El mensajero todavía no había recibido de la capacitación de lo que era el soborno, de que se podía negar a participar en este caso. ¿Por qué? Porque eso puede ser denunciado, pueden abrir un expediente al chofer por haber recibido el soborno y al otro por haber dado, y por supuesto la que está involucrada, pues el beneficiario de eso es la empresa, y ahí la empresa es la que también va a tener que ser sancionada o penalizada, incluso los responsables, el gerente, ¿no? El gerente y tal vez hasta su supervisor. A veces por eso en esta norma, la 37.001 y la 37.301 son las únicas normas donde la responsabilidad llega al órgano de gobierno, es decir, al directorio, porque son la máxima autoridad en toda organización. En las demás normas van a encontrar que llega a la alta dirección nada más, a la gerencia general.
Entonces, ese es un tema que debemos considerar dentro de la responsabilidad que se tiene, pues, cuando se cumplen las órdenes. Es importante no seguir órdenes dudosas sin pensar y no plantearse preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias? Si me han hablado de esto, por eso las personas pues deben ser capacitadas, deben tomar conciencia de estas cosas, cuestiones de estas normas y fortalecer pues sus valores. La vestimenta. ¿Qué efecto tiene la vestimenta? Bueno, cuando es elegante, es una herramienta poderosa. Bueno, la tesis de Stephanie Sciozzi dice, el consejo de un consultor se sigue con mayor facilidad cuando éste tiene un traje y un coche de alta gama, pues, ¿no? Vestirse para impresionar aumenta la autoridad a los ojos del cliente y por lo tanto, pues la credibilidad del consejo. La ropa puede ser un reflejo del rol y caemos fácilmente en ese rol. Por otro lado, esto es positivo, ¿no? Muestra una buena capacidad para empezar a empatizar, ¿no? Especialmente empatiza, se adapta, pero por otro puede ser arriesgado, pues no solo las apariencias, pues de las apariencias debemos valernos, ¿no? Un gerente puede aspirar a ayudar a los demás a sobresalir, subordinarse a este objetivo y escuchar lo que los demás esperan de él. El gerente pues, puede aspirar a eso, ¿no? Ayuda a los demás, a que sobresalgan. Esa es la labor de un gerente realmente, ¿no? Un gerente tiene que encaminar a las personas, a quienes está supervisando, para que sobresalgan y que puedan subordinarse a ese objetivo y escucharlos y pues qué es lo que los demás esperan de él, buscar eso, ¿no? Todo se reduce a cómo se perciben los roles, si es prisionero de su propio rol o el guardián del mismo. Cada quien pues es el guardián de su propio rol o es prisionero, pues tiene que guardar apariencias o puede ayudar más bien. Ese es un efecto que debemos considerar. Los puestos de influencia, también existen muchos puestos de influencia, ¿no? Explicación que se suele ofrecer. Todo el mundo se pasa de la raya de vez en cuando, incluso los que ocupan puestos altos, ¿no? La diferencia es que el comportamiento de personas en puestos altos recibe más atención pública. Eso es verdad, pues los árboles altos atrapan más viento. Las personas influyentes tienen el derecho de juzgar a los demás, de mantener el orden y las normas. Así tenemos a jueces, la policía, profesores, que tienen la tarea de juzgar el comportamiento de los demás y también son más permisivos consigo mismas que quienes tienen menos influencia. Yo me puedo dar el lujo de hacer esto o aquello, ¿no? ¿Quién me va a decir algo a mí? Si yo soy el que tengo, como dice a veces, la sartén por el mango o tengo la influencia. Entonces, los que ocupan puestos de influencia se vuelven poco a poco menos sensibles a lo que piensan los demás. Al fin y al cabo, los demás son diferentes. Bueno, tengamos cuidado de esto, pues, ¿no? Si estamos en algún puesto de influencia, en la gerencia muchas veces nos puede pasar esto. Los gerentes, cada vez como tenemos la autoridad, tenemos la influencia, el respeto, que a veces es entre comillas, a veces sí se gana realmente el respeto. Entonces, eh, poco a poco pues vuelve insensible, ¿no? A lo que puede pensar lo de, bueno, no me importa lo que piense él o aquella, pero es como puede llegar a ser como el rey desnudo. Ustedes conocerán el cuento del rey desnudo. Entonces, algo así es lo que debemos considerar para estos casos. Otro pool, vamos a ver nuestro pool, vamos a el número 4. Ajá, dice, ¿qué reduce más la deshonestidad? Mayor supervisión, más controles, recordatorios éticos oportunos,
sanciones más duras. 23% de respuestas de los participantes. Ya estamos en el 34, 38 rápidamente. Y veo que hay una tendencia con una sola opción. La opción D que, que gana, bueno, ya estamos más del 50% de los que respondieron. Bueno, para todo, hay respuesta para todas las opciones, pero el 80% prácticamente dice recordatorios éticos oportunos, y es lo que estamos viendo, pero todavía algunas personas piensan de otra manera. Algunos dicen, bueno, el 7%, en todos los casos del 7%, que deben ser pocas personas, dice mayor supervisión, más controles y sanciones más duras. Ok. Bueno, creo que cada vez se van imbuyendo de esto, están bastante claros. Felicito. Vamos a continuar acá con el fenómeno de la hipercresía. Cuando las personas no son conscientes de su poder o creen que su poder es inmerecido, puede ocurrir de que, oye, me dieron este cargo, yo no lo merecía. Parece ocurrir lo contrario. Juzgan su propio comportamiento con mayor rigor que el comportamiento de los demás. Este fenómeno se conoce como hipercresía, un juicio muy crítico de uno mismo. Es importante pensar lo menos posible en el poder que se tiene. A veces eso pues omnibula a ciertas personas, ¿no? Oye, siente el todopoderoso. No imaginarse que uno está por encima de los demás. Eso es un verdadero liderazgo de servicio. Nadie está por encima de los demás. Eso está clarísimo desde los derechos humanos, de que no podemos este, ser racistas, por ejemplo, o ser segregacionistas, o pensar de que porque tengo un puesto más alto soy mejor, estoy por encima de los demás. Bueno, el verdadero liderazgo, pues es un liderazgo de servicio, servicio a los demás, y eso me pone en el mismo nivel, tampoco por debajo, ¿no? Eso acá estamos mostrando los que se pueden poner por debajo porque creen que le dieron algo inmerecido, pero no estaba preparado, porque tuvo alguna influencia de otra persona que lo pusieron ahí en ese cargo, en fin. Entonces son cosas que ocurren y debemos tener en cuenta en las organizaciones para el tema que estamos viendo, pues el fortalecimiento de los valores con respecto en relación a las normas que estamos viendo en este masterclass. El miedo, agresión e incertidumbre. A veces hay agresividad en los puestos superiores, hay jefes agresivos. No sé si a alguno de ustedes le habrá ocurrido. Bueno, yo he visto algo, pero muy por encima. He tenido más suerte de haber trabajado con jefes más amigables. Bueno, en los puestos superiores de una organización, ¿no? Con estándares bajos, directores y gerentes que intimidan al personal con ataques bruscos y conductas hostiles. Bernie Evers era el CEO de WorldCom. Sabemos que WorldCom se hundió pues, en el año 2000. Él era agresivo. Se especializaba en la política de confrontación y menospreciaba públicamente a los empleados. Y así por el estilo hay algunos jefes, dueños, así que se sienten todopoderosos y agreden, pues lamentablemente a otros. Otro caso de Dick Fuld, también ex CEO de Lehman Brothers, era conocido por su agresividad. Su apodo era el gorila, debido a su machismo y conducta intimidatoria. Lamentable ese tipo de ejemplos que no deberíamos pues tener. Los investigadores sugieren que la combinación de un gran poder y la sensación de no ser adecuados lleva a las personas a atacar a los demás.
Ah, tienen un gran poder. Tal vez la, puede ser que no están muy seguros, ¿no? En la inseguridad, no están muy adecuados ahí. Entonces, su respuesta es el ataque, la inseguridad que puedan tener. O de por sí, pues hay gente violenta, ¿no? Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuál de estos es más peligroso para el compliance? ¿Un fraude evidente, un error operativo, un eufemismo aceptado, una sanción baja? Así es, 37% de respuestas. 40%. Acá sí está un poco más dividida la respuesta que están dando, ¿no? Utilizando más distintas opciones. Bueno, ya tenemos más del 50% de respuestas. Vamos a terminar. A ver, eh, 50% de ustedes, de los que respondieron, dice un eufemismo aceptado, más peligroso para el compliance. Un eufemismo, ya hemos visto lo que son los eufemismos, lo que usaba Enro. Y 36% dice un fraude evidente. Bueno, eso ya es más que se está consumando algo, digamos, más peligroso para una organización, ¿no? Y hay 7% que dijo un error operativo y otro 7% dijo una sanción baja. Entonces, la mayoría, el 50% por un lado y el 36% por el otro, están entre el eufemismo aceptado y el fraude evidente. Bueno, en realidad, pues cuando cambia el discurso, pues cambia la moral también, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Muy bien, gracias por su participación. Hay algunos que están muy activos, están pendientes, respondiendo rápidamente. Gracias. A ver, cuando el comportamiento eh, del modelo fracasa, ¿cuándo fracasa? El ejemplo, el ejemplo bueno, buen ejemplo o malo, mal ejemplo, dice fomenta el buen o mal comportamiento, pues eso ya sabemos. Pues el buen ejemplo, digamos, vamos a seguirlo. A veces también el mal ejemplo se sigue. Sin embargo, esto no siempre se aplica a veces. Puede ser aceptable violar una norma cuando se cree que todos los demás cumplen. Ah, todos están cumpliendo una norma, bueno, yo sí la puedo violar, pues una vez, no hay problema. En ese caso, no es tan grave. El daño total es limitado. Si sé que los demás hacen lo correcto, entonces puedo tomarme libertades, pues, ¿no? Como el problema del polizón, que se toma la libertad de irse así. Una oveja negra no necesariamente atraerá seguidores. La oveja de otro rebaño no será seguida si la del propio rebaño se porta mal. Se puede evitar seguir un ejemplo tildándola de oveja negra. Claro, si nosotros vemos un comportamiento malo que pudiera ser recurrente, por eso ya lo tildamos como oveja negra, bueno, ese lo apartamos, lo aislamos, pues si nosotros tenemos ya una conducta o una cultura bien formada, bien establecida, madura, entonces podemos este, apartar a esa oveja negra. No vamos a seguir su ejemplo. Entonces, no siempre pues el mal ejemplo se va a seguir dependiendo de la cultura que se tenga. Los disidentes no son necesariamente un problema grave. Incluso puede mejorar la conducta de los demás. Entonces puede ser una referencia para mí, pero no te mires en ese espejo.
Y generalmente, pues los disidentes son expectorados de esa comunidad, ¿no? Una empresa, de una organización. Entonces, no son bien vistos, pues, es uno solo, ¿no? Ya cuando es la mayoría, obviamente la cosa cambia, pues. Ahí donde al que espectoran es al que se porta bien, porque todos se portan mal, todos son ovejas negras y hay una sola oveja blanca que es la que también tiene que salir de ese grupo, de ese rebaño. ¿Cómo aplicamos estas normas 37.001 y 37.301 en cuanto a liderazgo, roles y responsabilidades de autoridades? La aplicación de la 301 nos dice liderazgo y compromiso del órgano de gobierno, es decir, del directorio y la alta dirección, tiene que ver con la cultura antisoborno, tiene que promoverla, fortalecerla, establecer la política antisoborno y asignar roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Así aplica todo lo que estamos viendo en cuanto a las normas. En la 37.301 es similar, también el liderazgo y compromiso del directorio y la alta dirección, la cultura de compliance. Acá habla también de la gobernanza de compliance que se refiere o se relaciona con el que hace la función de compliance, que generalmente se llama oficial de cumplimiento o oficial de compliance, o también puede llamarse por función de compliance. Entonces se refiere a su autoridad, autonomía, independencia. También debe aplicarse a través de la política de compliance y los roles, responsabilidades y autoridades que se establecen en toda la organización para que todos sepan qué cosa es lo que debe cumplir en cuanto a leyes, a compromisos o regulaciones y los compromisos que voluntariamente ha adquirido la organización. El experimento, o perdón, este establecimiento de expectativas realistas, los objetivos alcanzables, metas realistas que generan a veces presión, que llevan a trampas, que no son realistas, poco realistas, pues, ¿no? Llevan a trampas, a manipulación o al fraude. Eso ocurre en algunas organizaciones por cumplir las metas, generalmente de ventas. Las metas desafiantes pero realistas promueven la motivación ética. Si son irrealistas, pues no lo van a alcanzar. Entonces, o si hay mucha presión, van a tener que hacer trampa, manipular, hacer fraude, y eso sí, yo lo he visto en varias organizaciones, en empresas de consumo masivo que tienen metas y se coluden con algunos clientes que ya tienen bastante confianza para eh, hacerles una factura, entre comillas, pues falsa, con la promesa de que el mes siguiente lo va a devolver. Pero al facturar, lo que están haciendo es cumplir la meta y va a cubrir, va a cobrar su bono, va a cumplir con su objetivo y después eso puede ser como una bola de nieve que va creciendo, lamentablemente. Pero si son metas desafiantes, pues son realistas, van a promover la motivación, la ética, el cumplimiento ético. Las metas imposibles o mal diseñadas generan presión, manipulación o fraude, como falsificación de resultados o informes, como hemos visto pues el ejercicio anterior. Se deben rediseñar objetivos retadores pero alcanzables y siempre estén alineados con la ética en los negocios. Por ejemplo, escuelas donde los profesores alteran exámenes para cumplir objetivos educativos. Bueno, eso yéndonos no a la parte empresarial, sino a un colegio. Pero la parte empresarial también, pues se altera, como le dije, las facturas, se hacen facturaciones que después se reversan o arreglos con los clientes. ¿Cómo aplica esto en las normas ISO? La 37.001 dice implementar procedimientos para que los bonos de desempeño, metas de desempeño y otros elementos de remuneración incentivadores se revisen a intervalos planificados para comprobar que haya garantías razonables en marcha para evitar que se fomente el soborno. Eso es lo que se aplica, lo que vimos anteriormente de las metas razonables a la 37.001 y en la 37.301 el compliance igualmente. Implementar procesos
o un proceso que permita la revisión periódica de metas de desempeño, bonificaciones de desempeño y demás incentivos para verificar que se apliquen las medidas adecuadas y evitar que se fomente el no cumplimiento del compliance, o sea que todas las normas, políticas y todo se cumplan como están pues establecidas. Otra encuesta, vamos a ver la número 6. Ajustar resultados normalmente significa mejora legítima, optimización, manipulación potencial, buen desempeño. Ya tenemos un porcentaje, vamos a esperar a ver un minuto más. 32% de respuestas. Ya tenemos más del 50%, así que paramos. Y las respuestas son 73% dice manipulación potencial y 27% optimización. Bueno, todavía piensan que puede ser optimización el ajustar resultados, ¿no? Pero el fraude no empieza realmente, o empieza realmente con el lenguaje, no con la acción. Empezamos con el lenguaje, viendo esto que ya vimos los eufemismos, y esto es un eufemismo, vamos a ajustar los resultados. Así que estar pendientes con eso. Y gracias nuevamente por sus respuestas, estamos participando activamente. Bueno, la visión de túnel, ¿qué nos dice la visión de túnel? En la lucha por un objetivo existe un riesgo oculto, que es la visión de túnel. La concentración en objetivos se convierte en una fijación y otras cosas importantes quedan en el camino. Es decir, no vamos a concentrar solamente en ese objetivo. Al ver un túnel, las personas se centran en la luz al final. El resto es oscuro, no cuenta y no se ve. El campo de visión es estrecho y todo lo demás se subordina pues a ese único objetivo. Esto conduce a un comportamiento irracional y poco ético. Por eso es importante examinar el objetivo y el camino para alcanzarlo. ¿Qué es más importante? ¿El objetivo o cómo voy a lograr? O sea, el fin o los medios. Esa pregunta, cuando la hice en una capacitación a un grupo de que estaba el área comercial y de marketing. Bueno, al principio, pues, cuando estamos viendo esta norma, precisamente la ISO 37001 de la versión 2025, decían, pues, no, el objetivo, acá tenemos el que cumplir nuestros objetivos, la presión, pero los medios importan, es lo que más importa, cómo lo estás logrando, qué es lo que estás haciendo para lograr. Por eso, o sea, ¿están justificados los medios? Si están justificados, excelente, ¿no? Fijar los objetivos correctos y situarlos en el contexto adecuado es un verdadero desafío para muchas empresas. No es fácil a veces fijar los objetivos que sean correctos y que tengan pues el contexto adecuado de la empresa, de la organización, de lo que se está manejando. No, este es un tema central en la gestión del liderazgo, el manejo de los objetivos, el cumplimiento, de que no descuiden otros aspectos que tiene el negocio. A veces se descuida todo lo demás, entonces vienen problemas para el negocio realmente. Relación con los requisitos de la norma, la cláusula 722 de la ISO 37001 nos dice que la organización debe implementar procedimientos para que los bonos de desempeño, metas de desempeño y elementos de remuneración, bueno, puedan ser comprobados, que lo que ya vimos anteriormente, pues acá resaltando específicamente la ISO 37001 en la nueva versión. Vamos
Ya terminando con los pool, tenemos las cuestas, la número 7. Si tu jefe te pide algo dudoso, ¿quién es el responsable? ¿El jefe, la empresa, ambos o quién lo ejecuta? Muy variadas las respuestas aquí. Tenemos un 40% de respuestas. A ver si alguien más responde. Bueno, ya casi el 50% de respuestas. Vamos a parar aquí. Y bastante variado también acá. El 36% dice ambos, otro 36% dice quien ejecuta. Y hay un 14% que dice el jefe y otro 14% que dice la empresa. O sea que para todas las opciones hubo respuestas. Bueno, aquí la ISO es clara, la norma ISO es muy clara en lo que establece, pues, ¿no? La norma nos dice de que obedecer no elimina la responsabilidad. Eso no es solamente la norma, eso es la ley también, pues. El hecho de obedecer no elimina la responsabilidad. Entonces, quien ejecuta es el que tiene la gran responsabilidad también. Bueno, continuemos aquí. Ver las metas como el techo. ¿Qué pasa? Que la ventaja de los objetivos es que dan dirección, dan impulso. Pero ¿qué ocurre una vez que alcanzamos el objetivo? Es el techo ya. O seguimos adelante eh, y seguir adelante o hacer las maletas y marcharse, ¿no? Ya cumplí con lo que tenía que hacer, me marcho. Es así. Si cumplimos el objetivo, es importante examinar pues el objetivo y el camino para alcanzarlo, si están justificados los medios. Ver los objetivos como el suelo en lugar del techo. El objetivo es el suelo del siguiente nivel, una fase de transición en lugar de un punto final. Hay algunos que creen que ya cumplieron el objetivo, ya se sienten satisfechos y como dicen, se echan el alma a la espalda o ya dejan de trabajar, ya cumplí. Eso ocurre a veces yo he visto en el área comercial también, personas de ventas que me he encontrado más o menos el día 20, 25 del mes y están que, digamos, como paseando, ¿no? Yo le digo, oye, ¿qué pasó? Que ya no estás visitando a los clientes. No, no, yo ya cumplí mi meta hace rato. No sé qué pasó ahí. Cumplió su objetivo y se echa el alma a la espalda, como dice, ¿no? Es que debe ser que los objetivos son o muy laxos o muy flojitos o simplemente pues es un gran vendedor o no sé, habrá que buscarle la explicación, pero él ya vio pues que terminó y se puede ir a la casa, se puede marchar, ¿no? Pero como dije, como dice aquí, ver como que es el piso para el siguiente nivel, entonces que busque otro nivel y a que haga otra cosa, pero que no se paralice. Entonces, la escalera de objetivos, como una serie de objetivos progresivos que las personas y las organizaciones pueden alcanzar mayores alturas sin caer más de un peldaño. Para tener pues como una escalera, hoy cumpliste tu meta, bueno, tienes que, esta otra, tienes que seguir, seguir. Y eso es parte de la gerencia, pues que tiene que establecer ese tipo de objetivos. La competencia. ¿Cómo estamos con la competencia? Un laberinto de la competencia. La competencia es buena, fomenta la innovación, aumenta la eficiencia, promueve el espíritu emprendedor y recompensa el esfuerzo, esa es la competencia. Bueno, a menudo solo hay un ganador, pues en las competencias siempre hay un ganador, ¿no? Como incluso en la canción de ABBA, que dice, hay un solo ganador, el que gana, gana, los demás son perdedores. Solo una persona puede ser la primera, la más grande o la mejor, la que consigue el trabajo, llena la vacante, obtiene la patente.
El resto se va con las maletas, con las manos vacías. La situación es que hay un ganador y el resto son perdedores que fomentan el engaño, ¿no? Aquellos con menos posibilidades de ganar son más propensos a hacer trampas. Yo sé que tengo menos chance, ya sé que tengo menos capacidad que el otro, o empecé tarde, lo que fuera, entonces voy a hacer trampa. Eso es lo que promueve, pues, Entonces las competencias pueden tener un efecto positivo, por supuesto, siempre que den dirección e impulso. Es buena idea aplicar una curva de recompensa gradual, por eso no puede haber un solo premio para el ganador. Hay muchas competencias donde hay pues segundo lugar, tercer lugar, quinto lugar, etcétera. Un sistema con objetivos progresivos funciona mejor. Bueno, igual algunas empresas que yo he visto pues tienen si no cumpliste con el 100% de tu meta de ventas del mes, igual el 90% te vamos a pagar tanto, el 80% tanto, no hay castigos, o sea que es más flexible, es como algo de progresividad que se aplica, como estamos viendo aquí. La presión del tiempo, el tiempo pues es algo que a muchos nos presiona bastante por la cantidad de tareas que tenemos por hacer, algunos necesitan presión y la buscan, ¿no? Hay gente que trabaja a presión. En las entrevistas de trabajo a veces nos preguntan, ¿tú puedes trabajar bajo presión? Sí, sí, yo soy campeón en eso, no sé cuánto, ¿no? Entonces buscan la presión. Entonces es cuando sacan lo mejor de sí mismos y logran fluir en su trabajo. No pueden quedarse quietos, sin la presión del tiempo se vuelven impacientes o comienzan a portarse mal debido al aburrimiento, ya se aburre pues ya la gente que no tiene la presión. Otros ven el tiempo como un regalo que debe emplearse de manera útil, que son más calmados probablemente, no tienen esa adrenalina. La presión del tiempo puede provocar que las tareas no se realicen bien o se realicen a toda prisa. Ese es a veces el riesgo que existe para aquellas personas que están siempre corriendo, que tienen pues siempre la presión y no buscan emplearlas de manera más útil, agendar bien su tiempo, no comprometerse más allá de lo que pueden. Entonces caen en los errores, incumplimientos, etcétera. Esto lleva a cometer errores con mayor facilidad. Entonces, la presión del tiempo sugiere que se han fijado los objetivos demasiado altos y que no hay suficiente capacidad y calidad para alcanzarlos. La brecha entre la obligación y la capacidad crea esa presión del tiempo. Hay que crear holgura, es un margen de maniobra para que haya una redundancia útil para cada uno que vayamos evaluando. Bueno, tenemos todavía algunas preguntitas más. La pregunta 8, ¿qué dice? ¿Qué tiene más impacto en la cultura? ¿El código de conducta, las auditorías, comportamiento del líder o el canal de denuncias? Rápidamente tenemos ya 37% de respuestas. A ver, aumentemos un poquito más eso. Ya casi el 50, sí, perfecto, ya pasamos el 50. Muchas gracias. 62% de participantes. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a terminar para compartirles el resultado. Bueno, el 60% dice el comportamiento del líder y el 40% del código de conducta. Bueno, el código de conducta es un documento, ¿no? Depende de cómo lo hayamos implementado, de que se cumpla. Entonces, como siempre, pues la mayoría tiene la razón acá, el comportamiento del líder tiene mayor impacto en la cultura. Si los líderes, como hemos visto ya en láminas anteriores, si los líderes se portan mal, la organización obviamente se va a portar mal. No va a haber una cultura de valores, pero si se portan bien y promueven esa cultura, pues más bien habrá una buena cultura. El impacto la generan los líderes, obviamente. El músculo moral del sueño.
Las buenas intenciones no faltan, satisfacer a los clientes, ofrecer buenas condiciones de trabajo, hacer negocios honestos con los proveedores, ser responsable con el medio ambiente, contribuir a la sociedad y lograr buenos resultados financieros. Es fácil decirlo, pero no hacerlo, porque el problema es cómo lo hacemos. No es solo la intención y motivación, sino el autocontrol y disciplina para resistir emociones, hábitos, impulsos que frustran los intentos para alcanzar la meta. ¿Ok? No es solo la intención. Todos tenemos buenas intenciones, pero a veces no lo podemos lograr. El cansancio es una de las razones de la pérdida de autocontrol. Lo que genera mayores posibilidades de fraude y engaño. Personas que duermen poco debido a su trabajo y se enfrentan a una variedad de dilemas morales, bueno, deben estar alertas al riesgo de tomar decisiones morales con más lentitud y también de forma diferente. Bueno, a veces es tan peligroso esto de el poco sueño, ciertas actividades o ciertas profesiones pues nos ponen en riesgo no solamente a ellos, sino a muchas personas. El ejemplo de los pilotos, ¿no? No sé si ustedes han visto o ven esa serie que hay en National Geographic, que es Mayday, donde muchos de los accidentes aéreos es porque los pilotos no duermen completo, no duermen bien el tiempo que se les exige que duerman, que descansen. Eso está por norma, por la norma de ellos, pero las normas a veces no se cumplen. Pues puede ser que falte esa conciencia, esa cultura en esos pilotos, en esa aerolínea, para que realmente cumplan con esa norma. Y lamentablemente, pues a veces perjudican a muchas familias, lamentablemente. Bueno, entonces en las organizaciones ocurre esto, pues, y aquellos que van a enfrentarse con dilemas morales que a veces, dependiendo del cargo que se tenga, se enfrenta, bueno, hay que estar alerta a este riesgo, pues. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? El compliance no falla por falta de normas. Es el primer tema que estamos viendo, ¿no? Si no es por falta de normas que pueda fallar el compliance. El comportamiento está influenciado por factores que no siempre gestionamos. Ese también es un problema. Ya vimos cuáles son los factores, los 5 factores, que son obviamente el tema de eh, que tenemos eh, de nuestras creencias. Eso pues va a ser difícil cambiarlo, esto tenemos en el subconsciente, pero dijimos que en 3 aspectos sí podemos influenciar, que serían el contexto, la, la motivación que va a influenciar pues en ese contexto, es lo que vamos a generar nosotros con base a ciertos hábitos que vamos a influir o crear pues en la organización con base a ese cambio de cultura que queremos implementar. Entonces, ese son, y por supuesto vamos a tener el quinto que es ya la cultura con base a la suma de todas las conductas que existen en la organización. Las decisiones incorrectas son muchas veces no intencionales, pero por cosas que ya estamos viendo. Hasta Fedor Dostoyevsky nos dice, porque a veces el comportamiento humano es tan difícil de predecir que no podemos explicarnos. Es difícil explicarnos por qué hicimos tal o cual cosa. Los sistemas pueden estar bien diseñados y aún así pueden fallar. Tenemos todavía otra, un par de encuestas más. Vamos a ver. La 9. La pregunta, ¿qué genera metas poco realistas? ¿La motivación, la innovación, la presión ética o mejora del desempeño? 20% de respuestas.
36, 43. Ahora sí ya tenemos más del 50. Muy bien, gracias. También las respuestas muy variadas. Tenemos respuestas, en primer lugar, el 50% dice la presión ética. Y en segundo lugar está la motivación, el 25%. Y el 13%, un 13% dice innovación y el otro 13% mejora del desempeño. O sea que para todas las opciones también hubo respuestas acá. Bueno, podemos considerar y concluir, pues en este caso, de que muchos fraudes no nacen de la intención, sino nacen de la presión que existe. Entonces, cuando hay presión, obviamente, se puede, de la presión ética, pues la presión que se genera, pues por eso, nuevamente, la mayoría tiene la razón aquí. Bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, hacer un diagnóstico de la cultura real que tienen ustedes en sus organizaciones, identificar brechas, diseñar diseño de intervenciones conductuales, alineamiento de incentivos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Bueno, por eso en este taller hay un taller completo de 24 horas donde se trabaja justamente eso, cómo hacer que funcione en la organización, pues. Entre otros temas, existe pues cómo diagnosticar la cultura real, no declarada, cómo identificar brechas de comportamiento, diseñar intervenciones prácticas, cómo alinear incentivos y liderazgo con controles, ¿no? Porque al final, pues el desafío es tener compliance que es que funcione cuando realmente importa el compliance. El compliance son ambas normas, son los modelos de prevención, ¿no? Entonces, eh, vamos a lanzar nuestra última encuesta relacionada con estos temas. ¿Cuál es el mayor riesgo de enfocarse en un solo objetivo? A ver, tenemos 30% de respuestas. Ya tenemos más del 50. Muy bien, terminamos. Bueno, los felicito. Han participado en todas las encuestas, más del 50, 60%, en este caso 62%. Y la visión del túnel, dice la mayoría, el 67%. El 22% dice la baja eficiencia y el 11% dice la desmotivación. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Bueno, cuando solo importan los resultados, pues el cómo desaparece realmente. No hay, ya no importa cómo lo logres. Eso es así. Bueno, vamos a concluir. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Quisiéramos sus comentarios, preguntas. Ahí tienen, les agradecemos por asistir a esta capacitación. Pueden contactarnos, ahí tienen un correo y nos pueden seguir también a través de estas en LinkedIn, etc. Ahí el último para el contacto comercial. Marco, muchas gracias ahí por la exposición ahí de este tema interesante el día de hoy. Agradecerte ahí toda la información que nos has entregado.
Ahí inicié una preguntita ahí para de votación, si requieren ahí que los contacte un asesor comercial para más información sobre nuestros cursos, así que ahí también, si nos ayudan también con eso, para que ahí puedan ahí responder. Vamos ahí les voy a entregar una información importante para ya finalizar esta actividad el día de hoy. Aquí voy a proyectar. Bueno, por mi parte también muchas gracias por su atención, por su participación. Ha habido mucha participación de la mayoría de ustedes y agradezco también a las personas que se han expresado en el chat, este, recomendando incluso la formación. Bueno, muy amables. Gracias. Hasta otra oportunidad entonces. Sí, vamos a dar ahí una información. Bueno, comentarles que tenemos ahí algunas capacitaciones agendadas para poder ahí revisar si les interesa y cuando le enviemos información voy a proyectar ahora para mostrarles y le damos finalización a esta más. Hay una pregunta que después voy a responder cuando me digas, Ya, Carolina. sí, sí, a ver, ¿Puedo vamos a responder? mirar Sí. acá. Mm, Claudia Responde, vamos. pregunta cómo estos modelos pueden contribuir o se relacionan a las obligaciones de compliance incluidas ahora de forma explícita en la norma 14.001 versión 2026, que es la nueva versión. Buena pregunta, Claudia. Efectivamente, tenemos cada vez más normativas, regulaciones. En el caso de la ISO 14.001, si bien no es obligatoria, pues las normas ISO todas son voluntarias, pero sí son unas buenas prácticas internacionales que hay que adoptarlas para cumplir con la ley, porque hay leyes que sí son obligatorias con respecto al cuidado del medio ambiente, cambio climático. Entonces, obviamente, estas normas están, o lo que hemos visto hoy, el fortalecimiento de la cultura está completamente relacionado a ese cumplimiento de las obligaciones, porque el compliance precisamente es el cumplimiento de las obligaciones con las leyes, regulaciones y los compromisos voluntarios que ha adquirido la organización. Y entre los compromisos voluntarios, obviamente, pues están todas las normas ISO que se han implementado, que se han certificado en las organizaciones. Y también ahí está, pues, el tema de la sostenibilidad, hacer un reporte de sostenibilidad con base a GRI, por ejemplo, para que se cumpla con las normas de reportar todos los asuntos que son materiales para la organización en cuanto a que afectan pues tanto en la parte ambiental, social y la gobernanza, el ESG. Entonces sí está completamente relacionado, Claudia, así que le, o sea, le puedo asegurar pues de que es fundamental fortalecer la cultura de valores para que podamos tener éxito también con la norma 14.001 de la nueva versión. ¿Alguna otra pregunta? A ver, en la ISO 14.001, dice Ramiro, incluye el concepto compliance asociado al contexto ambiental y se conjuga con el tema de sostenibilidad. Exactamente, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Más o menos en otras palabras, la sostenibilidad. Gracias, Ramiro, también. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos, todavía tenemos unos minutos más. No, de nada, Claudia, siempre a la orden. Bueno, por mi parte, entonces me despido. Muchísimas gracias Sí, nuevamente. Será hasta otra Marco. oportunidad. Sí, te Sí, agradecemos. Espérame un momentito para ahí proyectar, que justo estábamos respondiendo ahí la pregunta y damos ujú, ahí finalización. ok. Tengo ahí un tema con... Dame un poco.
Ya, ahí sí. Bueno, comentarles ahí que tenemos ahí información para entregar. Tenemos una próxima masterclass gratuita de ISO 55001 y los requisitos del sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Está programada para el 24 de junio, el próximo mes, de 10 a 12 horas de Chile. También ahí está el link para inscribirse. Y bueno, también tenemos ahí, como decía Marcos, estaba comentando ahí que habían algunos cursos que tenemos programados. Bueno, hay uno de líder, auditor líder 37301 de sistema de gestión de compliance, 25 al 29 de mayo en horario de 9 a 18 horas por el aula virtual Zoom. Y también tenemos programa Auditor Líder ISO 37001-2025, Sistema de Gestión Antisoborno, para el 5, 12, 19, 26 de junio y 3 de julio también mismo horario y misma aula virtual. Están ahí los datos de contacto de Catherine Barrera, Team Leader. Los invitamos a seguirnos también ahí en LinkedIn, InTubeRail en Sudamérica, y se van subiendo ahí distinta información. Y bueno, quería comentarles también que tenemos ahí unos cupones de descuento para el portafolio de nuestros cursos abiertos. Así que muy importante también ahí revisar esa información. Un 10% de descuento en su próxima inscripción al portafolio de cursos abiertos, duración ahí de un año, y 15% de descuento si ustedes nos refieren a otro participante también para un curso abierto. Ya esta información se las vamos a hacer llegar cuando les enviemos su diploma de participación a la masterclass. Para que también ahí cualquier cosa ustedes si requieren información o quieren hacer valer este cupón, te escriben ahí a los contactos que van a ir indicados. Comentarles también que ahí en sus nombres habían algunos nombres repetidos y pueden ahí cambiar su nombre para temas ahí de la emisión de los certificados. Y bueno, ahí también volvemos a indicar nuestros contactos y el mail también de capacitación@cl.tube.com para que nos puedan ahí hacer consultas y contactar si es necesario. Bueno, agradecerles también ahí por esta actividad, agradecer a Marco, esperamos ahí que haya sido ahí de mucho aporte y apoyo, ¿cierto? Que aporte valor también a las actividades que ustedes realizan diariamente, así que bueno, les damos ahí las gracias, esperamos ahí que tengan un buen día y nos vemos en una próxima masterclass ahí para Carolina, disculpa, encontrarnos y están revisar preguntando otro tema. si IRCA 14001-2026 está en la programación. Sí, eso lo estamos verificando con IRCA, así que ahí vamos a ir informando debido a la publicación que fue en abril de la norma, así que lo más probable es que próximamente ya podamos hacer ahí el curso en 2026. Es importante que nos puedan escribir para poder entregar esa información ahí lo más actualizada. También comentarles que, bueno, se va a hacer, igual recordar, al principio lo dije, se va a hacer llegar la presentación, o sea, perdón, se va a hacer llegar este correo con el diploma, con los cupones. La presentación no se envía, pero sí se va a hacer llegar la grabación para que ustedes también ahí la puedan revisar. Así que eso ahí por mi parte. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que ahí nadie más Sí, ya no hay más nos preguntas. escribe. Así que bueno, los invitamos a que se inscriban en las otras masterclass, son actividades gratuitas, así que también les sirve también a todos para ahí mantenerse actualizados. Así que muchas gracias, Marco, que estén muy bien, me Bueno, gracias despido, también. cuídense Hasta otra mucho. oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.